Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la clase de la semana 5, en la cual vamos a revisar algunos conceptos, sobre todo de la parte de integridad en los datos y sobre todo con la creación de restricciones. Esta clase la vamos a dividir sobre todo en dos elementos, en dos partes, en el que primero vamos a revisar elementos teóricos referentes a la integridad. Vamos a ver unos cuantos elementos y ejercicios que ejemplos sobre todo que yo los voy a realizar utilizando SQL Server. Y pues la siguiente clase vamos a complementar, complementar la parte esta de restricción de integridad en la primera hora y también revisando la parte de índices, y en la segunda hora vamos a realizar ejercicios en el aula, los cuales, como hemos ido haciendo en las anteriores clases, como se dieron cuenta, pues hemos hecho la participación en clase, en el cual pues cada uno de ustedes me comparte la pantalla para poder visualizar lo que están haciendo pues en cada uno de los ejercicios, ¿sí? Entonces, esta primera parte pues va a ser bastante teórica, va a haber participación en clase de igual forma, y pues obviamente la participación será en base a la interacción que ustedes tengan en cualquier, sobre todo, pregunta o apreciación que quisiera saber con respecto al tema, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Y pues primeramente, para poder revisar el tema, vamos a ir revisando la parte de la creación de restricciones de integridad, en la cual vamos a revisar ciertos elementos o ciertos temas principales a la hora de nosotros revisar la parte de integridad. Entre los primeros elementos que vamos a revisar van a ser los tipos de integridad, cómo exigir integridad en los datos, la definición de las restricciones, los tipos de restricciones que podemos tener y de igual forma referentes a cada uno de los tipos de integridad, ¿sí? Y también la deshabilitación de las mismas, el uso de los valores predeterminados y sobre todo el uso de reglas a la hora de nosotros realizar la parte de creación y pues definición de integridad, siempre y cuando pues nosotros tomemos ciertos elementos eh, en cuenta. Y pues sobre todo esto es bastante importante porque todo esto que nosotros vamos realizando es lo referente a, a las reglas del negocio, ¿no? Un poco pues antes de comenzar a revisar los temas, ¿me pueden indicar cuál es el concepto que ustedes tienen acerca de integridad? Por favor, ¿qué entienden por integridad? Por favor, espero sus respuestas. Inge, yo creo que la integridad de datos significa que se pueda mantener, o sea, datos limpios. Que si un campo es para ingresar números, solo se permite ingresar números y no letras. O sea, eso es como lo que yo tengo una definición vaga de eso. Ok, vamos a ver otra apreciación, otra idea de alguno de los compañeros que nos indique qué es la integridad. Por aquí alguien en el chat pues nos indica algo. Esperen un segundito, le activo la ventana del chat. Sí, dice algo estable, algo que no cambia durante un tiempo. Bueno, esto de que no cambia durante un tiempo pues no tendría mucho sentido. Más que todo, un poco pues tomando en cuenta algo que nos indicaron pues algunos de los compañeros, pues integridad es de hecho, es usado para referirse a la exactitud, a la fiabilidad que van a tener los datos, ¿sí? Sobre todo basándonos en algo, en una premisa muy importante. Siempre cuando nosotros vamos a desarrollar un sistema, cuando vamos a crear un sistema, nosotros vamos a tener que tomar en cuenta ciertos elementos que son las reglas que vamos a tener como tal del negocio, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas del negocio? Sobre todo las reglas que nosotros hicimos o revisamos durante un análisis, cuáles son los requerimientos del negocio.
podemos tener ciertos elementos como, por ejemplo, hablemos de un sistema académico de ingreso de calificaciones en el cual nosotros vamos a tener N reglas. Por ejemplo, una de las reglas hablamos en las que podría ser la validación de las notas. Deben estar entre ciertos parámetros, ¿no? Deben ser un número decimal que acepte 2 dígitos o un dígito. Debe ser un número que esté comprendido entre 0 y 10. Entonces ahí tenemos una serie de reglas y puede haber muchas reglas de referente a esto. Y el objetivo principal de establecer integridad en nuestros datos es que nosotros en cada uno de los elementos, en cada una de las capas de desarrollo que tenemos de sistemas, nosotros establezcamos el desarrollo de software, establezcamos la validación. Recordemos algo muy importante, ¿no? Hoy en día realizamos distintos desarrollos a nivel a nivel web. ¿Y cuál es el principal inconveniente que nos podemos encontrar a nivel web? ¿Alguien, alguna idea, algún criterio sobre esto? Si estamos en el sector web, yo creo que la seguridad es uno de los puntos bajos. La seguridad. ¿Qué otro inconveniente nos podemos topar a la hora de desarrollar en web? Porque nos dice Alexis, los hackers, dice. ¿Qué otro inconveniente creen que se puede encontrar? Sobre todo cuando desarrollamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca verificar, qué nos toca validar, que funcione? ¿Sí? Recordemos que hoy en día tenemos el acceso a varios dispositivos como computadores, tablets, celulares, que tienen la posibilidad de acceder a un sitio web, ¿sí? Y además tenemos que, para cada uno de ellos tenemos la posibilidad de tener un distinto navegador o browser, ¿sí? En el cual, pues, de hecho, en algunos casos, la configuración y sobre todo la visualización de nuestro sistema web tiene ciertos inconvenientes. Y a lo que voy es un poco pues a la validación que nosotros hacemos en la capa de persistencia de usuario. ¿Sí? Nosotros de pronto validamos en la capa de usuario, validamos que se verifique este ejemplo, ¿no? Del ingreso de notas, los mínimos y máximos. Pero ¿qué tal si en algún navegador y en algún sistema operativo por alguna razón esa validación o ese script que nosotros utilizamos pues no surtió efecto y me dejó ingresar o permitió guardar la información en mi base de datos? Entonces ahí viene o incurrimos con un elemento que pues está sobre todo cambiando la integridad de la información que yo inicialmente definí. Entonces ya no tengo información o no tengo la información como yo necesitaba. Tengo un dato que está incumpliendo con mi regla en mi negocio. Entonces, siempre es importante que nosotros no solo dejemos o deleguemos la posibilidad de establecer este tipo de restricciones o reglas, no solo a nivel de la capa de persistencia de usuario, sino también a nivel de la base de datos, ¿no? Poder establecer elementos de mi base de datos con los cuales a la hora de ingresar dicha información, pues la información pueda ser verificada, pueda ser validada y pues no tengamos o no se nos permita guardar información que no cumpla con las condiciones que nosotros queremos, ¿sí? Entonces es importante que la integridad sobre todo tenga en cuenta este tipo de elementos, ¿no? Entonces vamos a tener ciertos elementos en los que pues los datos deben estar, sobre todo vamos a requerir que nuestros datos estén completos, sin variaciones, sin compromisos y que se considere confiable y exactos. Ese es el objetivo de la integridad, de que no tengamos elementos duplicados de base de datos, que no tengamos registros duplicados de base de datos, de tal forma que a la hora de nosotros obtener la información o extraer la información que nosotros tenemos de nuestra base de datos y presentar al usuario, pues esta información le genere mucha seguridad, confiabilidad, exactitud y fiabilidad, ¿no? Que es lo importante de tomar en cuenta. Los problemas de los datos pueden tener, o sobre todo
sobre todo la raíz de los problemas, a veces en la mayoría de sistemas puede comenzar con una fuente humana. ¿Qué significa? Que los usuarios no ingresan o cometen errores a la hora de ingresar nuestros datos o almacenar nuestros datos en el sistema. Y es por eso que el uso o la creación de las restricciones de integridad nos va a permitir establecer este tipo de elementos. Ok, aquí vamos a revisar ciertos tipos de integridad en los cuales nosotros vamos a tener tres elementos. El primero del que vamos a revisar es la integridad de dominio. Y esta integridad de dominio por lo general nos permite especificar un conjunto de valores que son válidos para una columna, ¿sí? Es decir, la integridad que establecemos de dominio, establecemos para las columnas, los cuales deben cumplir con valores al insertar datos en dicha columna, y esta integridad de dominio se define mediante reglas de validación. Por lo general, tenemos reglas que nos permiten establecer valores predeterminados, nos permiten establecer valores en los que verifiquemos la validez de la información que ingresamos en dicha columna, si es que necesitamos que los valores de nuestra columna permitan o no valores nulos. El formato o intervalo de valores, como aquí nos dice, es importante sobre todo tomar en cuenta a la hora de nosotros establecer un elemento como la integridad de dominio, ¿no? Ok, también es importante tomar en cuenta, sobre todo a la hora de ingresar o realizar ciertos elementos como la integridad de dominio, verificar otro tipo de integridad, que es la integridad de entidad. Y la integridad de entidad es la integridad que se refiere a que todas las filas de una tabla tengan un identificador exclusivo y conocido como clave principal. Esto me va a poder dar la posibilidad de que pues, los datos sean únicos, ¿no? De que mis filas sean únicas. Ok, es importante también, a ver, vamos a regresar, creo que se me fue una diapositiva antes, ¿ya? Es importante también tomar en cuenta que a la hora de nosotros establecer la integridad de entidad, nosotros vamos a verificar que nuestros datos garanticemos definiendo para cada fila de una entidad como un identificador único. Por lo general, quien nos permite realizar esta validación de un identificador único, pues son las claves primarias, ¿no? Las claves primarias me van a poder establecer este elemento que sobre todo es la verificación de que mi entidad o mi fila pues cumpla con esa restricción y que sobre todo sea o tenga valores únicos, ¿no? Entonces la clave primaria va a ser quien garantice ese valor. Vamos también a revisar otro tipo de integridad bastante importante también, que en este caso es la integridad referencial. Y pues la integridad referencial nos va a permitir sobre todo tener integridad que garantice la relación entre la llave primaria de la tabla padre, en este caso la tabla referenciada, y la llave foránea en la tabla en la que creo dicha referencia. Esto ya habíamos visto bastante cuando hicimos o realizamos en clases pasadas o anteriores lo referente a la concatenación de tablas, ¿no? Entonces siempre es importante de que se haga referencia a una tabla para que no pueda eliminarse de pronto un campo o eliminarse un valor. Hablemos del ejemplo de las tablas que nosotros revisamos o revisamos en la base de datos Norwin, ¿no? Un ejemplo de este diagrama en el cual pues teníamos el cliente y teníamos las facturas, o el cliente y las órdenes, ¿no? Entonces, yo no puedo crear una orden para un cliente que no exista, ¿sí? Y tampoco podría borrar de pronto una factura sin antes de pronto borrar el detalle, ¿no? Todo este tipo de relaciones que nosotros tenemos y esta integridad nos permite establecer integridad de nuestros datos, ¿no? Entonces, sobre todo a la hora de basarnos en información de otras tablas. Sí, eso es importante tomar en cuenta y sobre todo que hay que tomar en cuenta algo muy importante, sobre todo ya vamos a ver cuando estemos estableciendo la relación o creando una clave foránea, qué elementos hay que tomar en cuenta, sobre todo a la hora de nosotros
crear una clave foránea o establecer sobre todo integridad referencial tomando en cuenta la tabla padre y la tabla pues a la cual voy a hacer, la tabla en la cual va a tener la referencia de esta tabla. ¿Sí? Vamos también a tener elementos como la integridad declarativa y por lo general la integridad declarativa se establece cuando definimos integridad de datos como parte de una definición de una tabla. ¿Sí? SQL Server nos permite hacer estos elementos de forma automática, tomando en cuenta que se cumplan ciertos criterios. El método, sobre todo preferido para implementar esta integridad declarativa, hay que tomar en cuenta ciertos elementos. Se declara como parte de una definición de base de datos mediante el uso de restricciones declarativas que se definen en cada una de las tablas. Se implementa integridad declarativa mediante la utilización de restricciones y valores y reglas determinadas. Por lo general, esto lo realizamos mediante las cláusulas create table y alter table, ¿no? Cuando nosotros definimos una tabla o cuando modificamos la estructura de una tabla, ¿sí? Entonces vamos a tener otro elemento también importante en la integridad, otro tipo de integridad que es la integridad procedimental. Y sobre todo esta integridad se establece cuando definimos integridad de datos a través de la programación. Nosotros podemos crear ciertos elementos como definir procedimientos almacenados, que obviamente esto más adelante vamos a ver cómo realizar o cómo crear procedimientos almacenados, y también cuando creamos triggers, que son desencadenadores, que son elementos de programación, los cuales nos permiten crear o sobre todo establecer elementos o funciones definidas para poder nosotros personalizar nuestros elementos de integridad. A la hora de crear un trigger, por ejemplo, un trigger es un desencadenador que se utiliza cuando se está actualizando la información, cuando se está insertando la información o cuando se esté borrando la información. Entonces tenemos ciertos elementos como estos, ¿no? El uso de funciones también es importante y sobre todo cuando nosotros utilicemos la integridad procedimental, es importante que tomemos en cuenta ciertos elementos como sobre todo la parte de verificación o elementos que nos permitan tener sobre todo la parte de codificación y un proceso de codificación adecuado. Entonces es importante tener un proceso de codificación adecuado, un estándar de codificación adecuado. Eso siempre les había hablado un poco, pues, sobre todo de la hora de codificar y establecer elementos, la parte de codificación de nuestros parámetros. Vamos a tener también tipos de restricciones, pero antes de hablar de los tipos de restricciones, nosotros vamos a encontrarnos con una palabra que se la conoce como constraints o restricciones. Cuando nosotros creamos una constraint, este método declarativo, sobre todo de la definición de la integridad de datos, nos permite definir al momento de crear o sobre todo modificar una tabla. Y pues en otras palabras es una restricción o una definición de una tabla. Vamos a tener una clasificación que nos va a permitir indicar al tipo de integridad qué tipo de restricción podemos tener. Y aquí podemos encontrarnos con ciertos tipos de restricciones a la hora de nosotros realizar o revisar la información de los tipos de restricción. Hemos visto 3 tipos de integridad: dominio, entidad y referencial. A ver, ¿para qué era la integridad de dominio? ¿Alguien que me pueda contestar, por favor? De lo que hablé antes. Para los valores de la columna. Perfecto, para establecer valores de columna. Ya en la integridad de entidad. Esta se refería, Inge, a las tablas. A las filas, Sí, ¿no? a todas las filas de una tabla. Exacto, las filas, para que las filas pues mantengan sus elementos, sobre todo distintos, que identifiquen un registro como fila, y para esto estaba establecido la clave primaria, ¿no? Y la integridad referencial. ¿Alguien que recuerde? Refiere a las relaciones que tienen las tablas. Sí, perfecto. ¿Sí? Ok, entonces aquí tenemos ciertas restricciones
sobre todo a la hora de nosotros verificar la información de los tipos de integridad. Tenemos los tipos de restricciones o los tipos de constraint. Tenemos el tipo de restricción que dice default, que nos permite especificar el valor que puede mantener una columna cuando un valor no sea ingresado de forma ya sea explícita en un insert. De eso también vamos a ir revisando todos estos elementos, por lo menos estos tipos de integridad vamos a irlos verificando, ¿no? También vamos a tener la restricción de tipo check, que nos permite especificar los valores de los datos que son aceptables en una columna, ¿sí? Vamos a tener en la parte de entidad el primary key, que hemos visto que identifica una fila o registro, el unique, que también es bastante interesante, que también ya lo vamos a especificar y que me permite sobre todo ser utilizado para asegurar que no tenga valores, que tenga valores únicos en las filas de una determinada columna, ¿no? Y vamos a tener en la parte referencial el foreign key, que nos permite definir la combinación o la relación que podemos tener entre dos tablas, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ir revisando todos estos elementos. Algo muy importante de la definición de restricciones son un método estándar que nos permite implementar la integridad de nuestros datos. Para cada tipo de integridad, nosotros vamos a tener datos, sobre todo para cada tipo de integridad de datos vamos a tener para el dominio, entidad y referencial, se implementa tipos de restricciones diferentes. Sobre todo es importante que estas restricciones nos permiten asegurar, ¿sí?, los datos que se van a escribir en cada uno de nuestros valores sean válidos y sobre todo tengan algo muy importante, que cumplan con las reglas del negocio para los cuales yo definí obviamente en mi análisis para poder establecer que mi información cumpla con este elemento que es la integridad, ¿no? Entonces aquí vamos a describir los distintos tipos de restricciones que les había indicado antes, en los cuales pues les había dicho que el default permitía especificar un valor que se proporciona cuando no se especifica en la instrucción insert. El check me permite validar qué valores se podrían aceptar en una columna. Aquí un ejemplo, si hablábamos del sistema de ingreso de notas, aquí hablábamos de los mínimos y máximos, ¿no? Entonces aquí podemos tener un ejemplo de los mínimos y máximos que se podrían establecer en una restricción de tipo check. Vamos a tener también otro tipo de restricción referencial en el dominio, que dice que nos permite especificar los valores que se aceptan como actualización en función de valores de una columna de una tabla. Entonces, aquí puedo tomar en cuenta valores de otra tabla, más bien dicho, de mi base de datos en los cuales se valida dicha información, ¿no? En entidad, vamos a ver la parte de primary key, cómo establecer de forma exclusiva y, de hecho, identificar cada una de las filas con el elemento, pues, que es la primary key, ¿no? Es importante también tomar en cuenta el unique, y en el unique dice que impide la duplicación de claves alternativas y de hecho que no son principales, y asegura que se cree un índice para, esto vamos a explicar más adelante cómo se los toma en cuenta los índices, y sí permite valores nulos. Aquí en el unique, tomemos en cuenta qué campo, si hablo de una tabla, hablo de la tabla, digamos, usuario, el usuario va a tener su clave primaria, que va a ser su ID, voy a tener la cédula, voy a tener la fecha de nacimiento, correo electrónico y supongamos la dirección. ¿Cuál de estos campos, sí, es la clave primaria en primera instancia? ¿Creen ustedes cuál sería la clave primaria? La clave primaria debe ser la cédula porque es un número que no se puede repetir en todo el país. Ya, ok. Bueno, aquí hay una aclaración que podría tomarse en cuenta. Por lo general, la cédula no se utiliza como una clave primaria. Nosotros utilizamos el ID del usuario como una clave primaria. La cédula es un campo que no es clave primaria, pero que tampoco se repite, ¿sí? Y que de hecho podría ser utilizado o se podría aplicar mediante una restricción unique, es decir, aplicar un valor que sea de tipo único, ¿sí? Otro elemento, el correo electrónico, ¿no? No dos personas pueden tener el mismo correo electrónico.
Sí, entonces todo este tipo de cosas hay que tomar en cuenta. La clave primaria, la que nos permite identificar a toda la fila, y los valores únicos, los que quiero que no se repitan. Sí, entonces por lo general las cédulas no se utiliza como clave primaria en lo referente a la identificación de un usuario, pero sí son campos con los cuales puedo utilizar y que de hecho son únicos con el objetivo de que dichos campos se utilicen sobre todo para la búsqueda de ciertos elementos, ¿no? Vamos a tener también en las claves foráneas, en los tipos de integridad referencial, lo referente pues a las relaciones que tenemos entre tablas, ¿no? Y aquí es importante que dicha combinación de columnas tengan la posibilidad de coincidir con la clave principal puede ser la misma tabla u otra. Si hablamos de la misma tabla, un ejemplo, ¿no? En la base de datos Norway teníamos una relación de empleado consigo misma, en el cual pues esa relación nos servía para poder identificar el empleado y a quién reportaba, por ejemplo, ¿sí? Y pues si tengo una relación con otra tabla, hablemos cliente, factura o cliente orden, en la cual pues tenemos la relación de cliente a orden, en el cual pues que en orden se crea dicha clave foránea dependiendo de la información que tengo yo en cliente. ¿Sí? Se especifican los valores de los datos que no se acepten en una columna, en la parte de check, y pues que sea en función de valores de otras columnas, pero de la misma tabla, ¿no? Esta parte referencial. ¿Sí? Importante cuando nosotros empecemos a la creación de restricciones, sobre todo se crean mediante la restricción create table o pues mediante alter table, se puede agregar restricciones con datos existentes, ¿no? Se puede agregar a una tabla con datos existentes y se puede aplicar, pero tomando ciertos elementos. No puedo aplicar o no puedo crear una restricción si es que infringen los datos que tengo actualmente en esa tabla, infringen con la restricción que estoy creando. Entonces no me va a dejar crear la restricción. Ojo, si es que yo estoy poniendo una restricción, en este caso que dicha restricción de las notas me dice que debe estar la nota entre 0 y 10, por ejemplo, y si es que tengo y al momento de crear dicha restricción, quiero aplicar dicha restricción y tengo datos en los cuales tengo valores de -1, 11, se me ocurre, y al momento de querer aplicar dicha restricción, me va a dar un error por obvias razones, ¿no? No puedo aplicar la restricción si los datos están incorrectos. Debería depurarlos en este caso para aplicar la restricción y que los nuevos datos que se puedan ingresar, insertar o actualizar van a validarse con dicha restricción, ¿no? Las restricciones se puede aplicar a una sola columna o varias columnas, ¿sí? Y pues es importante, si se aplica a una sola columna, se llama restricción de columna, y si se aplica a varias columnas de una tabla, se llama restricción de tabla. Esto es importante, ¿no? Tomar en cuenta. Aquí tenemos una sintaxis parcial. Esto es a lo que vamos a tratar de llegar cuando hagamos ejercicios de pronto la próxima semana complementando esta parte de integridad. Y el objetivo principal de revisar la parte de integridad es que nosotros realicemos la creación de una tabla tomando en cuenta ciertos elementos, ¿no? Sobre todo a la hora de crear restricciones de columna, de crear restricciones de tabla, de crear restricciones de tipo check, restricciones de tipo unique, restricciones de tipo hablemos de tipo default, ¿sí? Restricciones utilizando o haciendo referencia a otras tablas, y el objetivo es tratar de hacer algo como esto, ¿sí? Aquí pues tenemos un ejemplo que hoy he obtenido en la tabla products, en la cual podemos ver ciertos elementos, ¿no? Cuando se crea la tabla products podemos darnos cuenta que hay ciertos elementos como el uso de las restricciones. Primero aquí, fijémonos, se está identificando o se está estableciendo ciertos elementos como aquí a la hora de crear o establecer el precio unitario, se establece la restricción de tipo default. Dice que por lo general aquí, ya vamos a ver ejemplos un poco más entendibles, pero un poco identificando cada una de estas restricciones al establecer una restricción para el
precio unitario dice que dicho precio unitario pues va a tener como 0 un valor por defecto. También vamos a ver que en esta restricción también se van a establecer ciertos elementos como el nombre de la restricción y se lo utiliza mediante esta palabra reservada que dice constraint. Cuando yo pongo constraint, estoy dando la posibilidad a que la restricción tenga un nombre, y esto es muy importante y muy clave a la hora de nosotros crear restricciones, sobre todo cuando vamos a crear una restricción estableciendo sobre todo un estándar. Fijémonos en este elemento que dice aquí, que es el nombre de la restricción, sí, que lo estoy poniendo con color verde. Este es el nombre de la restricción. Basándonos un poco en un estándar, siempre nosotros a la hora de establecer un nombre, de establecer el nombre de un campo, de establecer el nombre de las tablas, o a la hora de programar o establecer nombres, en este caso de restricciones, debemos utilizar un estándar. ¿Para qué nos sirve el estándar? Sobre todo para poder tener un elemento muy importante, es que los campos, las restricciones de los objetos de mi base de datos puedan ser identificados de una forma mucho más rápida, ¿sí? De una forma más eficiente. Si es que yo escojo un estándar y tengo la posibilidad de codificar de esta forma, es mucho más fácil. Aquí, ¿qué estándar se está ocupando? Un estándar que pues pone DF, que significa default, ¿sí? La tabla en la cual voy a crear dicha restricción, y el campo, ¿no? Products Unit Price. Entonces es importante que se tome en cuenta esto. La definición de estándares a la hora de codificar es muy clave, sobre todo para cumplir y que pues de que nuestro sistema cumpla con la característica de que sea mantenible, ¿no? Eso es muy importante tomar en cuenta. Acá podemos ver otra restricción. Voy a seleccionar aquí. Tenemos una restricción de tipo check aquí, que de igual forma se aplica para el precio unitario, en el cual se valida que la información del precio unitario tenga o sea mayor que 0, por ejemplo. Es una validación, ¿no? Acá tenemos también una restricción de tipo foreign key, en la cual es importante tomar en cuenta que se realiza pues la definición de la restricción, ¿sí? Tomando en cuenta que sobre todo se utiliza la columna local, que le estoy poniendo con rojo, ¿sí? La columna de la tabla a la cual voy a hacer referencia, que debe estar en reference, ¿sí? Aquí está creándose la primary key, perdón. Aquí en reference, aquí en foreign key, donde está creándose foreign key, todo esto de foreign key, aquí abajo pues está un poco, parece que las líneas no se saltaron de forma correcta, pero aquí donde dice foreign key y donde yo creo, aquí tengo el campo de category ID, que es el campo local, y cuando digo reference, categories, aquí estoy especificando la tabla en la cual voy a hacer referencia a mi clave foránea de esta tabla. Sí, todo esto vamos a irlo revisando. Siempre es importante tomar en cuenta ciertos elementos, ¿no? Bueno, aquí me había puesto como ejemplo el product, pero eso sería el objetivo al cual queremos llegar. Primero, pues cuando ya revisemos toda la información referente a integridad y también referente a índices, que lo vamos a hacer. La próxima semana vamos a acabar la parte de integridad y también revisar la parte de índices que se va a explicar. Ahí vamos a hacer un ejemplo completo de todo esto que hemos visto, ¿sí? Tomando como base modelos de base de datos pequeños, de unas 4 o 5 tablas, y en las cuales pues nosotros vamos a crear mediante código las restricciones en base a las reglas que yo les indique, ¿sí? Ok, vamos a proseguir. Y es importante tomar en consideración ciertos elementos a la hora de usar restricciones, sobre todo cuando se implemente o se modifique. Muy importante cuando se implemente o se modifiquen las restricciones. Se puede crear, modificar, eliminar restricciones sin tener que volver a crear una tabla. Esto es importante, se lo puede utilizar mediante el alter table, ¿no? Cuando utilizamos un alter table podemos modificar, podemos eliminar y pues de hecho crear restricciones, ¿no?
se tiene que tener una lógica de control de errores en los aplicativos. Recordemos que pues a la hora de nosotros establecer las restricciones nos van a generar una serie de errores cuando no se cumpla con dicha restricción. Es decir, cuando no se cumple con dicha restricción me va a generar un error de SQL. Y por lo general a veces los errores de SQL no son tan claros para el usuario. Y es por eso que al nivel de la capa de usuario, si yo tengo tengo un error de base de datos, debería tener la posibilidad de interpretar de una forma correcta para que el usuario a su vez pueda corregir la información. Entonces es importante utilizar eso. Sobre todo también importante utilizar transacciones, ¿no? Esto también lo vamos a ver más adelante cuando estemos realizando la parte de programación, y pues vamos a ver que esto es importante a la hora de establecer sobre todo una lógica correcta a la hora de actualizar, o pues si hubo un error, pues deshacer los cambios, ¿no? SQL Server, como les había dicho, comprueba SQL Server, y cualquier motor de base de datos también va a comprobar los datos existentes cuando voy a agregar una restricción a una tabla. ¿Por qué? Porque no puedo crear una restricción si es que mis datos almacenados están infringiendo dicha restricción. Entonces, por eso es importante que esta restricción se va a validar y se va a cumplir, sobre todo, con el objetivo de que mis datos puedan ser verificados antes de ingresarse, ¿no? Si es que yo ya tenía o tengo datos incorrectos, no se crea la restricción hasta que yo los pueda depurar. Vamos a ver ciertos elementos para revisar sobre todo la validación de las restricciones, ¿no? Se tiene que especificar nombres a las restricciones, y esto es importante. Habíamos hablado de una palabra reservada que se denominaba constraint. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos la palabra constraint a la hora de definir una restricción, ¿sí? Vamos a especificar, o tenemos la posibilidad de especificar un nombre. Si nosotros no especificamos o no ponemos la palabra reservada constraint, los motores de base de datos van a especificar un nombre complicado. Para eso ya vamos a hacer un ejemplo cuando estemos revisando la parte de constraints. Y al no tener el control del nombre que voy a poner, estoy incumpliendo lo que había hecho antes, de tener un estándar para la codificación de mis valores, de mis nombres, restricciones, de los objetos que tengo en mi base de datos. Entonces, por eso es importante que yo utilice esta palabra reservada constraint a la hora de crear, una vez que voy a crear una determinada restricción, y poder especificar un nombre con el cual yo pueda identificar de una forma más fácil. Si no utilizo esto, SQL Server, Postgres y cualquier otro motor de base de datos me va a poner un nombre que en este caso va a ser un poco más complejo de visualizar a la hora de nosotros querer ya sea modificar o poder cambiar o borrar en este caso, ¿no? Bueno, aquí estaba levantando la mano uno de los compañeros, ¿sí? No sé si, Dani, nos puedes indicar si tienes alguna duda, por favor. Sí, el motor de datos que tenemos en este momento, al momento de que yo pongo una restricción en datos ya existentes, me muestra el error de, qué sé yo, digamos, datos repetidos. ¿Este motor me muestra solo el error o me muestra los datos que están repetidos en la base? No va a mostrarte, o sea, te va a mostrar un error de que no se pudo aplicar la restricción, pero vamos a tener ciertos elementos que vamos a ver más adelante que están, de hecho, en el siguiente párrafo que vemos, que nos permiten, sobre todo, verificar. Bueno, primero verificar a la hora de nosotros revisar la parte de restricciones, a ver qué restricciones tenemos, y pues con respecto a los datos, a la hora de revisar datos, nosotros vamos a tener distintas técnicas que nos van a permitir revisar las restricciones, ¿sí? Con el objetivo de identificar dichos datos y poder depurarlos. Sí hay la forma de realizar esto, ¿no? Entonces, de igual forma, yo tendría la posibilidad, o pues la posibilidad de realizar consultas también a la hora de poder nosotros verificar si se está cumpliendo con dicha restricción. Ya vamos a ver más adelante qué casos se puede dar, cómo poder nosotros solucionarlos y cómo, de hecho, pues recrear o crear la debida instrucción, la debida restricción. Sí lo vamos a ver cómo, ¿no? Pero aquí los comandos que tenemos, estos comandos que nos ayudan
a revisar las restricciones nos permiten verificar la información de las restricciones que nosotros tenemos, consultar cómo está el esquema, cómo está la información, cómo verificar qué estado tienen las restricciones, cómo ver las restricciones de una tabla, cómo pues utilizar ciertos elementos donde se almacenan las definiciones de restricciones. Y aquí viene una aclaración importante sobre todo. ¿Por qué si yo no utilizo la palabra reservada constraint, pues el SQL me crea nombres que sean únicos? Porque obviamente toda esta información se almacena en tablas como syscomment, sysreference o sysconstraint, de tal forma de que no tenga nombres duplicados de las restricciones, ¿sí? Entonces, a la hora de nosotros revisar o realizar este tipo de la creación de restricciones, nosotros vamos a ver que vamos a tener ciertos elementos con los cuales vamos a poder identificar sobre todo nuestros datos, ¿sí? Aquí vamos a ver los tipos de restricciones de los que habíamos visto antes. De hecho, vamos a llegar hasta la parte de restricciones, como las restricciones de tipo default, las restricciones de tipo check, las restricciones de primary, las unique y las foreign key. Lo que son integridad referencial en cascada, vamos a revisarlo. Vamos a ver si lo avanzamos a revisar hoy y si no, lo revisamos la próxima clase complementando este tema de restricciones y también revisando la parte de índices que es muy importante tomar en cuenta, ¿sí? Ok, vamos a ver las restricciones de tipo default. Importante cuando realicemos una restricción de tipo default, ¿sí? Y para esto voy a empezar a compartir la pantalla del SQL Server, ¿sí? Para que puedan visualizar lo que vamos a realizar. Ok. ¿Me comentan si están visualizando la tabla de la pantalla de SQL Server, por favor? Sí. Perfecto. Listo. Entonces, aquí es importante, primero, como habíamos visto la restricción de primary key, la restricción tipo default, ¿sí? Que es la que estamos visualizando en este momento, me va a permitir, bueno, la que tenemos aquí, déjenme compartir la pantalla de nuevo. ¿Sí? La restricción de tipo default, entonces, nos permite escribir un valor, dice, en una columna, cuando no se especifica en la instrucción int, ¿sí? Y el default se implementa de hecho la integridad de dominio, que era basada en las columnas, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Dice, en este ejemplo se agrega una restricción y se inserta un valor a la tabla custom, ¿sí? Fijémonos en algo muy importante. Voy a compartir el SQL de nuevo. Voy a crearme un nuevo query y aquí voy a utilizar lo referente a la creación, ¿no? Primero ponemos un use, usamos Norwind, ¿sí? Para poder visualizar la información, ejecutamos y verificamos que estemos conectados acá arriba o en la parte inferior a la base de datos Norwind, ¿no? Eso ya habíamos visto, ¿no? Vamos a hacer un select asterisco from customers, ¿sí? Cuando hacíamos un select, ¿sí? Y visualizábamos la información, ejecutábamos dicho select, teníamos la información que tenemos de dicha tabla, en este caso los customers, y el objetivo pues principal era visualizar o vamos a visualizar la información de la tabla. ¿Cómo visualizaba la información de la tabla? ¿Alguien recuerda? Alt F1, Inge. Ya, correcto. Seleccionando el nombre de la tabla, sí, se presionaba Alt F1. Y esto es importante a la hora de nosotros revisar nuestra información, ¿sí? Porque esto nos va a permitir, sobre todo, tener la información de la tabla. Aquí habíamos visto ciertos elementos de la definición, ¿sí? En los cuales tenemos la definición de las columnas, de hecho, información relevante con respecto a los
tipos de datos, y también tenemos la información de si me permitían o no valores nulos y qué significaba este número 1, 2, 3, 4 que tenemos ahí. ¿Qué significaba este 1, 2, 3, 4 que tengo ahí? ¿Alguien recuerda? El ID, no. ¿Para qué me servía ese? ¿Sí recuerdan cuando vimos la clase de CRUD, cuando hicimos la parte de insert, update, sobre todo insert? ¿Para qué me servía? ¿Para qué me servía? Era el orden de las columnas. Claro, el orden de la definición de las columnas, ¿no? Cuando yo no especificaba en un insert, no especificaba las columnas, los nombres, por defecto me tomaba ese nombre, ¿verdad? Entonces, para eso me sirve ese 1, 2, 3 que tenemos ahí. También tenemos elementos como estos. Más abajo tenemos un elemento que nos permite identificar qué columna era identity, ¿sí? Más abajo tenemos la información. Son la información de los índices, que eso también vamos a ver. Bueno, un índice en pocas palabras, así, para sobre todo una aclaración, un índice, vamos a tener dos tipos de índices, índices agrupados e índices no agrupados. En sí, el objetivo de los índices, como lo que tenemos en los libros, ¿no? En un libro, yo tengo mis títulos, ¿sí? Si yo no tuviese los títulos, tendría que, para encontrar dicho título, ir de hoja en hoja para encontrar dicho título. ¿Qué problemas puede pasar con esto? Sobre todo, ¿cuál sería el inconveniente con esto? El tiempo que se puede demorar en ir a buscar un tema específico. Claro, ¿verdad? El tiempo. Sí, eso es importante. Y eso, a nivel de base de datos también, es una forma de verificar, ¿no es cierto? De nosotros verificar o optimizar nuestro rendimiento de nuestra base de datos. Si nosotros utilizamos o tenemos índices para los campos que son más accesibles, como por ejemplo una cédula, ¿sí? Que es uno de los campos que más se hace búsquedas por lo general en una tabla, y a la hora de nosotros utilizar dicho elemento, pues nosotros optimizamos tiempo, y al optimizar tiempo, nosotros optimizamos recursos, y cuando optimizamos recursos, pues accedemos de una forma más óptima, ¿no? Entonces aquí tenemos ciertos índices, ¿sí? Que ya vamos a explicar en la siguiente clase qué significa esto de no cluster o cluster y cómo nosotros sobre todo, entenderlos y cómo crearlos y sobre todo, para qué o con qué objetivo utilizarlos, ¿no? Pero por lo general los índices me sirven para esto, ¿no? Para optimizar sobre todo el acceso que tenemos en nuestra base de datos, ¿no? También tenemos acá una sección que dice constraint. Si nos damos cuenta, voy a seleccionar. Y aquí tenemos dos restricciones, ¿verdad? Una que dice default y otra que dice primary key, ¿sí? La default, ¿qué tipo de integridad, en qué tipo de integridad estaba inmersa esta restricción? La de De columna. dominio, Inge. De dominio. Perfecto. De dominio. ¿Y la primary key? De entidad. Identidad. Correcto, ¿no? Entonces aquí en esta tabla podemos darnos cuenta que tenemos dos tipos de integridad definidos mediante dos restricciones, tanto default y también primary key. Entonces, primero vamos a ver cómo yo voy a cambiar esta restricción que tengo aquí, ¿sí? Porque está definida, y vamos a ver cómo cambiar, cómo borrar una restricción, cómo agregarla nuevamente y cómo visualizar sobre todo nuestros datos, ¿no? Aquí también podemos ver algo bastante interesante, sobre todo en esta tabla Customers dice que está siendo referenciada por varias tablas, ¿no? Dice Customer Demo, ¿sí? Que tengo una Foreign Key, también tengo otra que es la tabla Orders, es decir, me presta una información bastante valiosa a nosotros seleccionar este tipo de elementos, ¿no? Al presionar Alt F1 tenemos la información de nuestra tabla, la cual sobre todo nos da información valiosa con la cual podemos trabajar. Entonces, primero, para cambiar algo utilizo un alter, ¿no? Alter
Utilizo alter table, el nombre de la tabla, customers, ¿sí? Voy a borrar la restricción y voy a poner un drop, primero porque ya voy a establecer a esta restricción que tengo aquí, la voy a cambiar, voy a borrarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pongo drop, ¿sí? Copio esto de aquí que tengo aquí el nombre, ¿sí? Y le voy a poner drop, voy a poner constraint y el nombre de la restricción, ¿sí? Primero voy a borrarla porque voy a recrear después cómo establecerla, ¿no? Entonces ejecuto, se borró la restricción. Si veo de nuevo la información de la tabla, nos vamos a dar cuenta que en el área que teníamos aquí, donde dice constraint type, ya desapareció, ¿verdad? Vamos ahora a crear la restricción. Y vamos a crear la restricción utilizando de igual forma un alter. Por ejemplo, pongo alter table. Voy a poner add. Aquí pongo constraint. El nombre de la restricción. Ojo, vamos a hacer una sin el nombre. No voy a poner el nombre de la restricción, ¿sí? Solo voy a poner aquí add y voy a poner, ¿sí? Default. ¿Sí? No voy a poner el nombre para que vean ustedes qué sucede cuando no puse esta palabra reservada constraint. Pongo default, pongo el valor que quiero poner para mi default. En este caso voy a poner para la columna contact name, voy a ponerle sin nombre. Y aquí digo for contact name. ¿Sí? Entonces, para la tabla, para la columna contact name, ¿no? ¿Estamos? Entonces, ahí está creada la restricción para la columna contact name. Entonces, no estoy especificando un nombre, pero sobre todo estoy especificando un nombre para dicha columna. Una restricción para dicha columna, ¿no? Ejecutamos, ¿sí? Bueno, aquí me dice, aquí me salió un error. Veamos, aquí me salió un error. Pongámosle el nombre. Eso creo que me faltó. Constraint. Ah, perdón. Ya sé que me faltó. El nombre de la tabla. Lo siento. Add default, que estoy diciendo que voy a poner un default para contact name. Ejecuto. ¿Sí? Y aquí me dice la contact name en la tabla es inválido porque... A ver, Me veamos. falta la N. Sí, tienes toda la razón. Contact. Me comí la N. Muy amable, gracias. ¿Ya? Ok, se ejecutó. Y verifiquemos la información. Alt F1. Y verifiquemos la información. Veamos el nombre que me puso. Fíjense el nombre que nos puso. Constraint name. Me puso df-customers-conta-1AD3FDA4A. Esto lo hace el SQL cuando yo no especifico un nombre. ¿Sí? Que a la vez, pues, recordar este nombre que estoy poniendo va a ser mucho más complejo para mí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Que nosotros debemos, sobre todo, especificar un nombre, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo correcto sería, voy a borrar esta restricción que tengo aquí con este nombre para que no dañe mi estándar, podría decirse, le borro. ¿Sí? Y aquí a la hora de nosotros ponemos constraint, falta la S, pongo un nombre, escojo un estándar, digo de df de default, ¿sí? Pongo el nombre de la tabla, customers, ¿sí? El nombre de la columna a la que voy a afectar, contact
name. Y pues ya tengo mi estándar, ¿no? Entonces ejecuto. ¿Sí? Vamos a verificar la información y nos damos cuenta que la tabla ahora sí ya tiene un estándar. ¿Sí? Ahora verifiquemos cuándo funciona esto. Fijémonos en esto. Dice default, aquí dice column, contact name, default, el nombre de customers, default customers contact name. Vemos que tengo mi estándar. Aquí dice que va a tener una clave que en este caso es sin nombre. ¿Y esto cómo se especifica? Cuando yo hago un insert, digamos insert into, voy a poner customers, voy a poner aquí, pongamos el customer ID, coma, company name, ¿sí? Solo los dos. Y voy a poner aquí los valores. Aquí voy a poner un Customer ID, voy a poner un SDRF, por ejemplo. Un ID, aquí no era Identity, por eso podría poner cualquier valor o cualquier valor que cumpla con esa condición, que sea único, porque es la clave primaria. ¿Sí? Y aquí voy a poner el nombre de la empresa. Le vamos a poner, pongámosle, ACME, por ejemplo. ¿Sí? Inserto la información. Se insertó y ahora vamos a hacer el select. Select asterisco from customers where, pongamos aquí, customer ID, el customer ID que tengo acá. Y nos vamos a dar cuenta que a la hora de verificar el contact name que no lo especifiqué y que me permitía ingresar valores nulos, ahora tiene un valor por defecto que dice sin nombre. ¿Sí? Ok, entonces esto hace una restricción de tipo default. ¿Alguna pregunta hasta ahí con respecto a la restricción de tipo default? No es complejo hacerlo. Puedo crear n restricciones default para las n columnas que yo tengo, sí puedo hacerlo. El objetivo sería que en vez de que me aparezca el null, si no estoy ingresando el valor de dicha columna y que de hecho me permite ingresar valores nulos, tenga la posibilidad de tener este tipo de valores y pues que no tengan valores nulos. Por ejemplo, digamos, en la dirección que ponga SN, en la ciudad que ponga sin ciudad, o cosas como esas, ¿no? O valores por defecto, podría escoger yo, de acuerdo a las reglas que yo tengo establecidas. ¿Sí? Entonces, por favor, esto es importante, sobre todo tomar en cuenta a la hora de nosotros realizar esta codificación, este ingreso de este tipo de datos. Voy a cambiar un tanto la pantalla para ver lo que son las consideraciones, porque siempre es importante tomar en cuenta consideraciones. Dice que se considere los siguientes hechos y elementos. Primero, dice cuando se aplique una restricción de tipo default, se comprueba los datos existentes de la tabla, ¿sí? Y solo se aplica a las instrucciones de insert. Es decir, cuando voy a hacer un update no tendría sentido porque no voy a insertar nueva información, ¿sí? No se puede aplicar a columnas con la propiedad identity o las columnas con tipo row de datos row version, porque este tipo de datos, este tipo de información en mi base de datos me va a permitir sobre todo tener la posibilidad de que pues el motor de base de datos sea o más bien dicho, los datos de este elemento sean administrados por mi motor de base de datos. Recordemos, el identity. El identity es un valor al cual es un valor secuencial y que administra el motor de base de datos. Es decir, la secuencialidad que yo tengo en
en el identity es administrada por el motor de base de datos, ¿sí? Entonces, de igual forma, tengo otro tipo de datos row version que también me permite tener un valor secuencial y administrado por el motor de base de datos, ¿sí? Entonces, a este tipo de columnas no puedo aplicar. Puedo aplicar a ciertos elementos a ciertas columnas, a n columnas que yo tenga, siempre y cuando cumplan con la posibilidad de que permitan valores nulos, ¿no? A las columnas que yo tengo que especificar, no tendría sentido poner un valor por defecto, ¿sí? ¿Por qué creen que no tenga sentido poner un valor por defecto? ¿Sí está entendido lo que pregunté? Sería porque son datos obligados, por decir un nombre para una persona o un número de cédula en el caso de algún registro de factura, podría ser. Exacto, no tendría sentido poner una restricción de tipo default a un campo que no permite valores nulos, porque tengo que especificar ese valor en el insert, ¿sí? Como nos dimos cuenta, el default se aplica a los valores que son o que permiten valores nulos y que a la hora de realizar mi inserción de datos yo no los especifico, ¿sí? Como vimos el caso del contact name. Entonces, de esta forma yo puedo, entonces no tendría sentido poner un default a una columna que sobre todo tiene o que tiene como su definición un not null, ¿no? Se permite especificar algunos valores proporcionados por el sistema. Tenemos valores como el current user, session user, system user, current timestamp, que me permite tener valores, ya sea de usuario o valores del intervalo de tiempo a los cuales, pues, estos valores pueden ser utilizados a la hora de nosotros realizar, de hecho, la inserción de nuestros datos. Por lo general, yo puedo usar estos datos cuando estoy utilizando una tabla de log o cuando estoy utilizando registros de log a los cuales quiera saber cuándo un usuario cambió una información o ciertos elementos como estos. Más adelante, cuando veamos programación, cuando veamos la parte de triggers, vamos a ver el uso de estas variables y que también nos podrían servir para poder utilizar, y sobre todo cuando yo defino tablas de log y quisiera pues que se inserten mis datos, pudiera utilizar estas variables que tenemos, ¿no? Vamos a ver la siguiente restricción, que es del tipo check, ¿sí? Vamos a ver el check. Aquí, en el check, nosotros vamos a realizar un valor para revisar, o más bien dicho, una validación de datos, sobre todo para revisar la información que contiene una celda, una fila, ¿no? Un registro como tal, una celda, se podría decir, que vendría a ser la unión de una fila y una columna, ¿no? En este caso es importante tomar en cuenta cuando nosotros utilicemos el check, que el check es utilizado para el insert y también para el update. A la hora de nosotros utilizar el check, nosotros deberíamos especificar mis condicionantes o mis elementos que yo quiero validar sobre todo en mis datos. Un ejemplo para utilizar el check, hablemos para la verificación del ingreso de notas, ¿no? ¿En dónde quiero que mis notas estén? Entre 0 y 10, por ejemplo, ¿sí? Aquí hay un ejemplo en el cual dice que los empleados o la fecha de nacimiento de los empleados debe estar entre 1900 y la fecha de hoy. Si yo quisiera contratar un empleado, ¿cuál sería mi regla a la hora de contratar a ese empleado? ¿Qué se les ocurre con respecto a su fecha de nacimiento? Que sea mayor de edad. Sea mayor de edad, correcto, ¿no es cierto? Una condición, claro. Sí. Porque aquí estoy diciendo que si alguien nació hoy puede ser empleado, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí este ejemplo pues no tendría mucho sentido. Voy a copiar este código para poder utilizarlo en el SQL Server. Voy a cambiarme al SQL Server. Sí, y aquí voy a hacer el alter para este elemento. ¿Sí? Primero voy a verificar si tengo
esta restricción y si no lo voy a borrar. Bien, vamos a poner al df1, veo que sí tengo para el birdate, voy a borrar esa restricción de tipo birdate y como lo hacía, ponía de igual forma un alter table employees ponía drop constraint ¿sí? Constraint el nombre de la restricción y la iba a borrar, ¿sí? La borro con el objetivo de quedarme sin esa restricción y generar una restricción que yo pues considero adecuada, ¿sí? Nos fijamos, ya no tengo la restricción para el video date y ahora sí vamos a crear una restricción. Primero, se supone que debo generar o debo establecer una restricción para un empleado que sea mayor de edad. Me dice, no, eso quiere decir que tenga más de 18 años, ¿verdad? Entonces vamos a hacer primero voy a hacer una consulta, voy a hacer select y voy a utilizar el getDate, ¿sí? La función getDate que me permitía obtener la fecha actual y nos damos cuenta que aquí el getDate que tengo me dice la fecha actual. Entonces voy a utilizar otra función y aquí voy a utilizar la función dateAdd, ¿sí? La función dateAdd me permite, dice, establecer o sumar valores a una fecha, ¿sí? El intervalo vendría a ser la unidad con la que yo quiero trabajar. El incremento, yo lo establezco, voy a poner menos 18. ¿Por qué puse menos 18? Porque en vez de sumar yo quiero restar. Y el siguiente parámetro dice, es la expresión o el valor. Si yo hago este select que tengo aquí, me voy a dar cuenta que me va a obtener la fecha de 2002-05-07. Eso no la información de una persona que tiene 18 años. ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí. Ah, sí, sí. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, mi validación va a partir de este elemento. Ya tengo aquí esto que es mi valor que me permite validar que sea mayor de 18 años, ¿no? Aquí voy a pegarlo. Bueno, voy a saltar esto una fila para que se pueda visualizar. Y aquí dice, check birth date, que nació en el año 1900. Supongamos que el dueño nació en el año 1900 y todavía sigue vivo. O sea, depende mucho de mi criterio, mi regla, pero digamos que en el 1900, ¿no? O pongamos, bueno, dejémoslo en el 1900. Y pues dice que el birth date y sobre todo la fecha de nacimiento esté entre 1900, entre el 1 de enero de 1900 y pues menor que, en este caso, 18 años. Si ejecuto esto, se va a ejecutar mis datos de forma correcta y ahora vamos a hacer un update. Primero un select para saber los datos. Select asterisco from, digamos, employees y vamos a hacer un select de esta información. ¿Sí? Tengo todos mis registros y digamos que para Nancy W, que es el empleado 1, le voy a cambiar su fecha de nacimiento y le voy a poner otra fecha. Le voy a poner update employees set birth date. Sí, voy a ponerle igual. Y vamos a ponerle el 2002. ¿Qué fecha estamos ahora? Estamos 0507. ¿Sí? Estoy diciendo que sea 18 años en este caso, ¿no? Aquí pongo where employee ID es igual a 1. Vamos a poner primero un error. Pongámosle 2003. ¿Ya? No, 2003. Sí, le pongo 2003.
Vamos a ejecutar. Y pues me debería dar un error, porque esta persona tiene menos de 18 años. Sí, al rato de actualizar y me sale el error. En este caso, el error que me aparece es el siguiente. Me dice, el error o el conflicto que tenemos va a estar, es de tipo check, una restricción de tipo check en la restricción seca birdate, y el conflicto ocurre en la base de datos Norwin, ¿sí? Sí, en la tabla empleados, en la columna birdate, ¿sí? Entonces ahí me dice que hay un error. Vamos ahora a ponerle una fecha válida. Veamos. Ejecuto y sí me dejo ejecutar, porque esa persona ya cumple sus 18 años. Mil disculpas, sonó el teléfono. Ok, ya lo silencié. Bueno, entonces, importante esto. Ahora, ¿qué sucedería? Voy a borrar la restricción de tipo birdate. Voy a borrar y voy a cambiar mis datos. En un execute, le voy a poner aquí, en vez de 2002, le voy a poner 2003. Sí me va a dejar, porque ya no tengo restricción. Ojo, ¿sí? Aquí ya la borré la restricción. Y sí me va a dejar poner los datos porque ya no tengo la restricción. Es decir, sí me va a dejar actualizar la fecha. ¿Se actualizó? Correcto. Pero ahora, ¿qué sucede cuando voy a ejecutar la restricción? Fijémonos. Primero, cometí un error aquí. Debería poner también employees. Siempre es importante poner el nombre de la tabla o coger un estándar, porque supongamos que el campo birdate lo tenga, o de hecho la restricción birdate la tenga en varias tablas, y de preferencia es mejor decir la tabla employees, el campo birdate, ¿no? Escoger un estándar mucho más adecuado. Si yo ejecuto esto, voy a tener un conflicto, y es lo que les había indicado. Yo no puedo agregar una restricción de tipo check o cualquier otro de restricción si mis datos infringen, mis datos actuales infringen con la información, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cómo yo verifico esta parte de aquí? Importante, vamos a tener aquí, puedo verificar con un select, ¿no? Hago un select en donde digo, así de simple, la restricción que quiero aplicar, ¿sí? Pongo un where aquí, y puedo poner la información, ¿no? Aquí me doy cuenta, ejecuto, y me doy cuenta que de los 10 empleados que tengo, 9 sí cumplían con eso. ¿Cuál sería la condición adecuada para verificar esto y que cumpla con esos datos? ¿Cuál sería la condición adecuada? ¿Alguien me puede decir para encontrar cuáles no son o cuáles están infringiendo con esa restricción? De pronto cambiar los sentidos de las condiciones, ¿verdad? Sí, veamos. Veamos si aquí nos devuelve los valores. Sí, no nos devolvió ningún valor. Bueno, aquí vamos a ponerle primero es importante, ejecutar de esta forma, ¿no? Ejecutar un select en el cual tenga esta información y otro select en el cual verifique esta información. Sí, eso sería lo adecuado, ¿no? Nos damos cuenta que aquí tenemos un registro que no cumple con ese valor. ¿Sí? Entonces podría hacerme dos consultas en las cuales pues yo tenga la información, en donde podría hacer aquí, si se me ocurre, una alternativa, digamos, aquí en vez de poner esto y pongo, podría ser este valor
Y aquí utilicemos el union, ¿no? Una alternativa y pongo la condición que tenía acá. Sí, aquí tenemos una alternativa para poder usar esto, ¿no? Y obviamente, bueno, aquí me salió, aquí me dice que no puedo utilizar todo. Bueno, aquí cuando utilizamos el union, y eso pues una indicación, cuando utilizamos tipos de datos grandes como text o como tipo image, ¿sí? No podemos utilizar el union. Aquí debería especificar employee ID, por ejemplo, solo los campos necesarios, digamos, de employee ID y digamos el birthdate. ¿Ya? De tal forma que ahí sí me funciona el union, porque cuando utilizo campos como imágenes o tengo campos como imágenes o como texto, no me va a dejar utilizar, ¿sí? Entonces fijémonos que aquí ya tengo el employee ID y quién infringió con esa restricción. Esa es una alternativa, ¿no? Hay otras formas de también revisar esto de aquí, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo saber quién no cumplió con la restricción que iba a agregar y de tal forma que podría depurar la información, ¿sí? Actualizando la información y ahora sí, volviendo a ejecutar la restricción y me va a dejar ejecutar dicha restricción. Entonces las restricciones van a verificar que la información que nosotros tenemos se cumpla, ¿sí? Para poder agregar dicha restricción a nuestros datos, ¿sí? ¿Está correcto esto? ¿Está entendido? Sí, Inge. Correcto. Ujú. Muy de acuerdo. Entonces, ya hemos visto la restricción de tipo check y ahora vamos a ver elementos como estos, ¿no? Sobre todo cuando nosotros utilizamos un elemento como el check, nosotros vamos a verificar, ¿sí? Vamos a verificar la información. Vamos a verificar la información, sobre todo que nosotros tenemos en nuestros datos, basando en la información del insert y el update. Cada vez que yo ingrese o ejecute un insert y un update, ¿sí? Nosotros vamos a tener la posibilidad de verificar dichos elementos cuando utilicemos el insert. Entonces, cuando utilicemos el check mediante un insert, un update, como hicimos en este caso, se va a ejecutar o verificar sobre todo la información de nuestra regla que nosotros creamos. Entonces, a la hora de nosotros verificar dicha regla, sobre todo, nosotros vamos a tener la posibilidad de establecer ciertos elementos como estos, ¿sí? Es importante también que esta restricción de tipo default, ¿sí? Esta restricción de tipo, aunque digo tipo check, me va a permitir, sobre todo, verificar que también se cumple con los tipos de datos, ¿no? ¿Sí? Cuando yo verifico los tipos de datos, ¿sí? En mis tipos de datos, nosotros tenemos la posibilidad de establecer ciertos elementos como para tipos de datos, sobre todo que contengan valores de tipo identity, ¿no? Se puede hacer referencias a otros campos, ¿sí? Como en este caso, dice que tengo un elemento como salary o una columna de salario, yo pudiera basar mi comprobación que se cumpla con estos valores. No puedo aplicar a columnas que tienen tipo identity. Pues cuando nosotros establezcamos esto, ¿sí? Nosotros vamos a poder verificar que dicha información se utilice de forma adecuada. Entonces, es importante también tomar en cuenta, ¿sí? Tomar en cuenta a la hora de utilizar el check, que este check se utiliza mediante una restricción booleana. ¿Qué significa que es una restricción booleana? Que sobre todo va a basar su información en un verdadero y falso. Y por eso nosotros tenemos aquí o utilizamos dicha información cuando nosotros queremos utilizar este tipo de elementos, ¿no? Entonces tenemos un campo o un elemento que nos permite sobre todo la verificación
es mediante la instrucción dbcc check constraints para ver las filas que son infractoras, y esto se lo utiliza cuando se define la tabla. Cuando se define la tabla se puede utilizar esta instrucción, ¿sí? Cuando nosotros creamos dicho elemento o cuando establecemos o ponemos un alter de la tabla, de cualquier tabla, podemos utilizar este comando, el dbcheck constraints, en el cual nos va a permitir sobre todo la visualización y que nosotros podamos revisar todos los elementos que son infractores, ¿no? Por lo general, en algunos casos, algunos motores de base de datos no tienen, como pues son motores de base de datos como pues Postgres utilizan otro tipo de chequeo de errores, pero pues de igual forma cuando hagamos la programación vamos a ver cómo utilizar este campo o este comando, esta instrucción de dbcc check constraints. Sí, vamos a ver las restricciones de primary key. Aquí solo la vamos a mencionar porque esto lo vamos a utilizar o lo vamos a recrear cuando nosotros hagamos una restricción no, cuando hagamos ya un ejemplo completo, ¿no? Ya de hoy pues vamos a ver, como les digo, no vamos a hacer ejercicios, no vamos a realizar ejercicios a gran escala, vamos a hacerlo la siguiente semana, vamos a hacer un ejercicio completo con el objetivo de que puedan entenderlo. De hecho, pues yo plantearía un ejercicio y en ese momento pues yo lo resolvería en primera instancia y luego se plantearía otro ejercicio para que ustedes lo resuelvan y de hecho puedan participar en clases, ¿no? Lo resolvería de ciertas formas, ¿no? La una es utilizando la definición, en la definición de la tabla, creando las restricciones, y la otra, una vez que están definidas las tablas, haciendo un alter o modificando la definición de la tabla para crear las restricciones. Entonces, de esta forma sería. Y el primary key es bastante sencillo, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando utilizamos un primary key, de igual forma, como nos damos cuenta, para todas las restricciones utilizamos la palabra constraint, la cual nos permite poner un nombre a dicha restricción, y cuando utilizamos el primary key, nosotros indicamos aquí mediante el primary key que tenemos aquí, que vendría a ser nuestro tipo de restricción, y tenemos un índice que dice non-cluster. Esto de non-cluster o cluster que nosotros tenemos, pues lo vamos a revisar de una forma más detallada la siguiente semana con el objetivo de que les quede muy claro qué significan los dos tipos de índice, ¿no? Non-cluster o cluster, que significa no agrupado y agrupado, ¿no? Es más o menos el uno, pues, en pocas palabras, hagamos de cuenta que tenemos una guía telefónica, ¿no? En la guía telefónica, no sé si alguien ha visto una guía telefónica, o creo que son muy jóvenes para las guías telefónicas, o se han visto. No, sí hemos visto. Sí, se ha visto. Oh, chévere, entonces no, todavía hemos visto. Entonces las guías telefónicas han visto dos elementos, ¿no? El uno tiene la parte de un registro alfabético, ¿verdad? En donde están en orden alfabético las personas por su apellido y su número telefónico. Ese es un tipo de índice. Y el otro tipo de índice, en cambio, el agrupado, va a ser por categorías. Por ejemplo, en las páginas amarillas dice la categoría alimentos, ¿sí? Y ahí están todas las empresas de alimentos. La categoría construcción, todas las empresas de construcción. Entonces, más o menos es algo como esto, cómo se realiza la búsqueda y la clasificación y sobre todo la identificación de un índice. Por lo general, utilizamos los índices tipo non-cluster para las claves primarias, ya que pues, son elementos que no son agrupados, ¿sí? Consideraciones a tomar en cuenta. Antes de esto. Aquí en la primary key nosotros establecemos el índice y aquí entre paréntesis podemos poner las n claves las n columnas que yo quiero que sean mis claves primarias, tomando en cuenta ciertos aspectos. Para ser clave primaria debe cumplir con la condición de que sea único, de que ese campo va a ser único, ¿sí? No va a ser repetido y además no va a permitir valores nulos, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta. Yo podría tener más de una clave primaria establecida en mi tabla, pero
a la hora de realizar la programación, pues no recomiendo el uso de claves primarias compuestas, ya que esto pues a su vez genera a la hora de programar en un ambiente web, sobre todo, genera bastantes conflictos y sobre todo dificultades. Es mejor sobre todo tener una clave primaria portable y así nos evitamos muchos problemas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos consideraciones de la clave primaria, debemos tomar en cuenta que la restricción se debe definir una restricción primary key portable. Es decir, si yo quisiera tener más de una clave primaria portable, o más bien dicho, más de un campo que sea clave primaria portable, en la misma restricción que estoy creando, separo una coma, es decir, en el anterior pongo aquí, pongo coma, ¿sí? Y aquí pongo otro campo, ¿sí? Coma, otro más, y los que yo considere adecuados. Obviamente, tomando en cuenta que estos deben pertenecer a la tabla, ¿sí? Y la consideración de que no permitan valores nulos. Se debe considerar que cuando se aplique dicha restricción, pues solo va a haber una restricción primaria y por tabla. Los valores escritos tienen que ser exclusivos, ojo, no se permiten valores nulos, y se crea un índice exclusivo para dichas columnas especificadas. Un índice agrupado o no agrupado. El tipo predeterminado en el índice agrupado es el predeterminado, y cuando nosotros creamos una restricción de primary key no se puede eliminar de forma directa. Se elimina cuando se quita la restricción. O sea, no puedo eliminar el índice. En la clase siguiente vamos a ver cómo crear índices, cómo agregar, cómo quitar índices. Y pues una consideración, no se puede quitar el índice de esta clave primaria cuando, más bien dicho, se quita cuando yo elimine dicha restricción, ¿sí? Vamos a ver el unique. El unique es bastante similar al primary key porque pues cumple en cierta función, cumple la restricción de tipo unique, cumple con una parte del primary key, que significa que sea único. Es decir, de todas las filas de una determinada columna, yo quiero que mi campo sea único. Entonces, para eso yo puedo especificar el unique. También crea un índice el unique. Y también hay que tomar en cuenta que el unique también va a permitir, como va a permitir valores únicos, también tiene la posibilidad de permitir un valor único. En este caso, el valor único que puede permitir, pues va a ser puede ser, y de hecho permite valores nulos, sí se puede aplicar a columnas que permitan valores nulos, pero al tomar en cuenta lo referente al unique, vamos a especificar que el unique solo va a permitir un valor como tal nulo, ¿no? Es decir, si yo quisiera tener un valor único como nulo, este valor de unique solo puedo tener un valor único, ¿no? Entonces vamos a revisar la información. Aquí voy a copiarme este valor y vamos al SQL. Voy a compartirles la pantalla del SQL para que puedan visualizar la información. ¿Sí? Entonces voy a pegar la información y aquí, bueno, alguien escribió en el chat, veamos qué es lo que nos dijeron. No, solo dijeron sí, nada más. Bueno. Aquí primero voy a agregar una restricción unique, dice suppliers. Voy a ver, parece que ya estaba agregada. La voy a borrar, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Ponemos un alter, suppliers, y voy a poner un drop. Constraint, y el mismo que tengo aquí. El mismo que tengo acá, más bien dicho, el que tengo en la parte de abajo, porque aquí está pues con un estándar que yo escogí, ¿no? Entonces le pongo drop. Ejecuto, se borró, ¿sí? Y ahora el objetivo es utilizar el unique o crear una restricción de tipo unique para el campo suppliers. Es decir, significa que para la tabla suppliers, para el campo company name, significa que si yo ejecuto,
a la hora de crear o a la hora de, primero hagámosle un select, no podría tener campos repetidos en suppliers. Ya hacemos un select, ejecutamos y aquí nos damos cuenta que pues tenemos nuestra tabla suppliers y voy a hacer un update. Voy a hacer un update al supplier. A suppliers con el campo company name y le voy a poner el mismo nombre que tenía uno de ellos, ¿sí? Vamos a ponerle al registro número 2, where supplier ID es igual a 2, ¿ya? Entonces, si yo ejecuto esto, me va a salir un error, ¿no? Yo no puedo ingresar una clave duplicada, sí, ya que el valor duplicado es exotic liquids, ¿no? Fíjense, aquí me da un valor mucho más específico, ¿no? Pero va a haber casos en que no me dice mucho o no me indica algo muy específico, ¿no? Pero lo importante de esto es que no me permite tener valores duplicados, ¿no? También puedo tener algo como esto. Sí puedo tener algo como esto. Veamos el supplier antes de ingresar. Veamos si es que me permite. No me permite poner valores nulos, así es que no podría ponerle nulo. ¿Sí? Voy a ponerle nulo. Y le vamos a poner exotic liquids sea, por ejemplo. Y ejecute, ¿no? Entonces, si yo ejecuto este select, podemos darnos cuenta que aquí pues ya tenemos valores únicos, ¿no? No puedo tener valores repetidos. Ahora, ¿qué hay que tomar de consideraciones del unique? Primero, que puede permitir un valor nulo, ¿sí? Ojo, si tengo un valor nulo, sí puede ser este valor nulo único, ¿sí? Porque si es un solo valor, entonces sí podría ser un valor único, ¿no? Se puede aplicar varias restricciones unique en la misma tabla. Puedo aplicar a una o varias columnas que contengan valores exclusivos y que no sea clave principal de una tabla. Y el unique se realiza o simplemente mediante un índice exclusivo de columna o columnas especificadas. Hay que tomar en cuenta que pues el unique al poner un índice me va a dar la posibilidad de que éste tenga mucho más optimización a la hora de buscar un campo. Por ejemplo, si utilizo una consulta mediante la cédula y tengo que mi campo o mi columna cédula es de tipo unique, yo tengo la posibilidad de que dicha columna pues sea accedida o pueda ser buscada de una forma mucho más óptima. Entonces, el unique es una técnica bastante útil a la hora de nosotros establecer integridad. Por lo general, cuando utilizamos el unique para las columnas de cédula, para las columnas de correo electrónico, en las cuales necesitamos que nuestros campos sean de tipo único, ¿no? No tendría mucho sentido que dos personas tengan el mismo correo electrónico, una tabla de usuario. Pues imagínense el problema que conllevaría esto. Cuando yo quiera recuperar mi clave, pues va a decir a cuál de los dos usuarios estoy queriendo recuperar, o de pronto enviaría la recuperación de la clave a los dos usuarios, ¿no? Para los dos usuarios. Entonces es importante tomar en cuenta esto y las consideraciones del caso, sobre todo cuando nosotros utilicemos o creemos mediante el unique. ¿Sí? Entonces, esto hay que tomar en cuenta. Permite un valor nulo y el permitir un valor nulo sí puede ser un valor.
Ok, vamos a ver otro tipo de restricción y también importante tomar en cuenta este tipo de restricción que es la restricción de tipo foreign key, la cual nos va a permitir sobre todo establecer una referencia de clave foránea para mi relación que tenga con otro tipo de tablas. Entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de establecer una referencia de clave foránea para... Inge, ese fue el audio. ¿Podría repetir, por favor? ¿Ahí me escuchan? Sí, Inge, ahí sí. Sí, ahí sí. Perfecto. Entonces, Hubo un podemos momento tener... en que se perdió todo el audio. Ah, ya. No, Perfecto. Inge, se le escucha entrecortado. A ver, ahí mejor. Hola, hola. Sí, Inge, Ahí ahí Sí, está. sí. se le escucha. Ahí sí. Y de pronto a veces los problemitas de la red nos complican. Bueno, es importante, sobre todo cuando tengamos una restricción de tipo foreign key, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Vamos a ver los distintos tipos de elementos a tomar en cuenta, sobre todo cuando realicemos este tipo de restricciones. Las restricciones foreign key pues son muy, muy importantes y muy claves a la hora de nosotros establecer ciertos elementos. Primero, revisar la sintaxis. No tengo constraint, dice el nombre de la restricción, foreign key, van a ir las n columnas que yo tenga, pero ojo, las n columnas de la tabla donde estoy creando la foreign key. Y reference va a tener las referencias a las columnas de la tabla a la cual quiero yo hacer referencia. Aquí voy a copiarme este ejemplo, en el cual tenemos desde orders a customers, ¿sí? Voy a compartir de nuevo el SQL Server para poder mostrar la información, ¿sí? Aquí voy a tener, pues si nosotros vemos el diagrama, tenemos la relación aquí de la tabla customers, ¿no? En la cual pues nosotros tenemos entre customers y orders tenemos una relación. Sí, por lo general, si nosotros hemos llegado hasta un nivel o hemos creado una normalización adecuada, nosotros vamos a tener este tipo de elementos bastante importantes. Siempre vamos a tener, o el objetivo de la normalización es que tengamos relaciones de uno a muchos entre las tablas. No puedo tener relaciones de muchos a muchos, ya que eso pues va a sobre todo causar inconvenientes con respecto a mi integridad. Y uno de los principales objetivos de la integridad es que mis datos estén de forma adecuada y correcta. Entonces, cuando nosotros creemos este tipo de elementos, nosotros podemos realizar, o se lo puede realizar mediante la creación de una clave foránea, ¿sí? Primero, entonces aquí podemos ver que nosotros tenemos elementos como la relación de uno a muchos entre orders y pues lo referente a customers, ¿sí? Vamos a ver, primero voy a borrar esa relación, ¿sí? Aquí, está aquí, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Voy a hacer un delete de esta relación y antes de hacer un delete, la clave foránea se crea en la tabla hija, en este caso en la tabla orders, ¿sí? Si hacemos un Alt F1 para ver la información de la tabla orders, podemos darnos cuenta que en la sección de constraints nosotros tenemos algunas foreign keys creadas en orders, ¿no? Una que va relacionada a customers, otra que va relacionada a employees y otra que va relacionada a shippers. Es decir, con todas estas tablas yo tengo una relación de muchos a uno, desde orders, ¿no? Muchos a uno a empleados, muchos a uno a customers y muchos a uno a shippers, ¿sí? Esas son las tres relaciones que yo tengo y que se pueden ver representadas mediante la información que yo tengo al presionar, al escribir al DF1. También podemos darnos cuenta que cuando yo tengo este tipo de elementos como las referencias, aquí voy a tener el nombre de la restricción. Sí, esto de delete action, update action, esto lo vamos a ver de pronto en la siguiente clase, lo vamos a revisar más a detalle, pero nos va a servir para poder realizar información de actualización de mis datos en cascada. Y eso es bastante interesante también. Pero bueno, el día de hoy no lo vamos a revisar esta parte.
Entonces aquí dice, aquí podemos identificar de ciertas formas mis restricciones utilizando el F1, ¿no? Primero aquí dice, que dice Customer ID, que lo estoy seleccionando de toda esta fila, este Customer ID representa al campo de clave foránea en mi tabla Orders. Si estoy verificando la tabla Orders, digo, el campo va a ser Customer ID. Y luego también tengo el campo de referencia, que va a estar especificado en Reference. Y dice Reference, la tabla Customers, Customer ID. ¿Sí? Aquí me pone obviamente con todo el path en el que me dice norwin.dbo.customers, ¿sí? En el que me especifica toda la referencia. Vamos a borrar esta restricción. Voy a borrar esta restricción. Voy a copiarme esto. Voy a copiarme esto de aquí. Voy a copiarme esto para borrar la restricción que tengo aquí. Voy a ponerle drop, ¿sí? Y vamos a ver gráficamente cómo se visualiza esta información, ¿sí? Ejecuto, ¿sí? Se borró, verifico la información de la tabla y vamos a darnos cuenta que ya no debo tener una restricción de foreign key hacia customers. Si gráficamente borremos esto, bueno, voy a generar de nuevo el diagrama porque, pues, por lo general a veces no se refresca de forma rápida. Voy a generar el diagrama y voy a generar el diagrama de todos mis datos. Le genero. Ok, nos damos cuenta que entre orders y customers ya no existe ninguna relación. ¿Sí? Fíjense aquí no existe ninguna relación. De hecho, customers no lo veo. Ah, customers está por acá, alejado. Customers está por aquí y no tiene ninguna relación con orders. ¿Sí? Entonces, ya podría ingresar una orden para cualquier código de cliente. Ya no me valida la información. Y eso, pues, a su vez me generaría un inconveniente, ¿no? Siempre es importante tomar en cuenta esto. Ahora, vamos a generar de nuevo la restricción y hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando genero la restricción, en este caso, debo especificar el nombre, debo especificar la o las columnas porque debería o podría tener una relación foránea. Si es que tuviese una clave compuesta en customers, podría tener una relación foránea con las n claves para establecer integridad. Es decir, si aquí en customers tengo más de una clave primaria, ¿sí? Entonces yo debería, o más bien dicho, tengo una clave primaria compuesta que sería lo adecuado. No puedo, solo puedo tener una clave primaria, pero puedo tener una clave primaria que esté compuesta por varios campos, ¿sí? Entonces, si tengo aquí, está compuesta por varios campos, en la clave foránea también debería establecer. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta? Si yo quisiera poner otro campo, pongo coma y especifico el nombre del campo. Si aquí hago referencia a varios campos de la misma tabla, coma y pongo el otro campo. ¿Qué se debe tomar en cuenta cuando realizo este tipo de elementos? Que cuando quiera unir a la tabla customers, en este caso al campo Customer ID debe ser clave primaria en la tabla Customers. ¿Sí? Yo no puedo crear una restricción foránea de una clave foránea cuando este campo Customer ID no es clave primaria en Customers. No me va a dejar y me va a retornar un error porque se supone que este campo que tengo aquí en la tabla Customers, para poder hacer referencia, debería ser un valor único en la tabla Custom. ¿Sí? Ojo a tomar en cuenta esto. Sobre todo cuando la siguiente clase empecemos a hacer la parte de las restricciones y todo lo demás, para yo poder crear la clave primaria, para poder crear la clave foránea en una tabla en la que estoy dependiendo de otra, en esa tabla de la que estoy dependiendo, debería primero haber creado la clave primaria. Y ahí prima o es importante el orden de la ejecución o la creación de nuestros scripts. ¿Sí? Entonces, cuando ejecuto esto,
¿sí? Se ejecutó. Vamos de nuevo al diagrama. Lo voy a mostrar. Y cuando ejecuto el diagrama, o cuando muestro el diagrama, vamos a ver que la información ya me va a aparecer mis datos, o los datos, sobre todo referentes a la relación que teníamos entre customers y orders. Aquí podemos ver más abajo y ya tenemos la relación entre customers y orders. Correcto, entonces de esta forma nosotros podemos establecer una referencia o una clave foránea, que la cual va a tener una referencia, en este caso mostrando, nuestro código va a ser de 1 a muchos. 1 a muchos. 1 en esta tabla, muchos en esta tabla. ¿Correcto? ¿Qué consideraciones a tomar en cuenta con las claves foráneas? Proporciona integridad referencial de una a varias columnas. El número de columnas de los tipos de datos que se especifican en la instrucción foreign key deben coincidir con el número de columnas de los tipos de datos cuando se hace referencia. Lo que les había dicho, si tengo 2 columnas, debo tener también 2 columnas en foreign key y en reference, y los datos dice que deben coincidir. Ojo, al contrario de las restricciones primary key o unique, las restricciones foreign key no crean índices de forma automática. Si yo deseo utilizar u optimizar la búsqueda mediante los índices, debería establecer un índice para la clave foránea, y pues cuando se modifican los datos de los usuarios se debe tener permisos de select para poder modificar la información, y solo se puede utilizar la cláusula reference sin la cláusula foreign cuando se hace referencia a una columna de la misma tabla. Entonces, importante tomar en cuenta. Lo que hemos visto el día de hoy nos va a poder dar bueno, fue un poquito largo, de hecho, la explicación, y sobre todo hemos visto ejemplos bastante cortos. La siguiente clase, una vez que terminemos la información de integridad, que nos falta el tema de integridad referencial en cascada y la parte de índices, vamos a proceder a hacer ejercicios, y creo que con eso nos va a quedar mucho más claro la información que tenemos, sobre todo para establecer integridad en nuestros datos, ¿sí? No sé si tienen alguna inquietud hasta el momento, y si no, vamos a proceder a tomar lista para que puedan conectarse con la siguiente clase. Disculpe, una preguntita. Claro que sí. ¿Cuál sería el estándar para escribir una foreign key y diferenciarle con una que sea una primary key? ¿Cuál sería el estándar para escribir sus nombres? El nombre, bueno, aquí como puedes ver en este estándar, aquí pone FK, ¿no? Para la foreign key, FK de foreign key, ¿no? Y pues para la primary key, por ejemplo, estoy compartiendo la pantalla, a ver, sí, estoy compartiendo la pantalla, a ver, estoy compartiendo ya. En este caso vendría a ser foreign key, aquí se utiliza, por ejemplo, un estándar pone FK. Si tú quieres poner clave foránea, podrías poner CK, se me ocurre, o no, CF de clave foránea, si quieres poner en español. Y por ejemplo, para una primary key, aquí utiliza un PK de primary key, ¿no? Ya depende del estándar que tú quieras utilizar, pero lo importante es definir un estándar. Esto que tenemos aquí se va a mencionar o se le va a utilizar en el diccionario de datos. ¿Qué es un diccionario de datos? Donde va a estar toda la información referente a nuestra base de datos, con el objetivo de, pues, que esa información sea utilizada por otros desarrolladores para poder dar mantenimiento a mi aplicativo, ¿sí? Entonces, por lo general, el estándar, yo puedo escogerlo. Si es que yo considero poner PK para la primary key, pues utilizo, si no, o si quisiera poner clave primaria, pongo CP, por ejemplo, se me ocurre. O si quiero poner en español foreign key, en vez de poner FK, pongo clave foránea, CF, por ejemplo. Ya depende, pues, el estándar que yo escoja, y sobre todo la nomenclatura depende de mí. Lo importante es diferenciar y que esta información, cuando yo haga referencia, sobre todo a la hora de desarrollar, pues la tenga establecida, ¿no? Que sepa o entendido. Por lo general, este estándar que esté utilizando el CK o PK es
digamos, un estándar global, el que se está utilizando aquí, y pues podría utilizarse como una buena práctica utilizar el PK y el FK, ¿no? Yo creo que sería un poco más adecuado, ¿sí? Ok, Bueno, gracias, Inge. vamos a tomar en cuenta, pues, la asistencia. Mariuxi Anchundia. Mariuxi. Presente, Inge. Oscar Carrera. Presente, Inge. Edwin Casa. Presente, Inge. Carlos Chassi. Presente, Inge. Vinicio Chávez. Vinicio Chávez. Franklin Encalada. Presente, Inge. Luis Guachamín. Luis Guachamín. ¿Para qué? Luis. Edgar Gualotuña. Presente, Inge. Dani Jiménez. Presente, buenas noches. Alexis Luna. Presente. Elena Mariscal. Presente. Víctor Morocho. Presente, Inge. Jennifer Tinoco. Presente. Jason Yaselga. Presente, ingeniero, buenas noches. Edison Saruma. Presente, ingeniero, buenas noches. Listo, jóvenes, les agradezco mucho por su asistencia. Hay una consulta para la siguiente semana que es un poco pues referente a lo que vamos a ver No la estaba parte de mojada. integridad referencial en cascada. ¿Sí? Por favor, Claro, realicen la Rodrigo. consulta, utilicen el formato. Por favor, pongamos en silencio. Una pregunta. Sobre lo que era yo le había enviado anteriormente un correo electrónico Ya. por lo de la justificación que hice de la semana 1, por lo que no me había matriculado. Entonces, ahí había adjuntado la parte del deber de la semana 1, como usted me había comentado, Ya. que le iban a dar una disposición de cómo se iban a dar lo de esas tareas. Entonces, le habían mandado los correos, pero no había tenido todavía una respuesta de parte suya. No sé si es que Ya, me puede ya, ayudar lo con voy a eso. revisar. Yo mañana por la mañana reviso. Si no, envíame ahorita un correo para Ya. yo poderlo procesar mucho más rápido y mañana te contesto en la mañana, ¿sí? Listo. Ya, gracias, Inge, ya le envié. Por favor, es importante que realicen la tarea. Hay algo que tomar en cuenta, sobre todo, aquí les voy a compartir el campus virtual. Aquí hay una tarea que, bueno, en la semana 5 dice ejercicio autónomo. Se acabó la sesión. Ya, en donde es una consulta, ¿no? Y en esta consulta que tienen que hacer, pues hay un formato de entrega de tareas, que pues este formato de entrega de tareas está en la semana de inicio, ¿sí? En la pestaña de inicio. Aquí está en la pestaña de inicio, está uno que dice formato para entrega de tareas. Utilizando ese formato van a hacer la consulta, ¿sí? Ok, jóvenes, les agradezco mucho por su asistencia. Nos vemos Inge, disculpe una consultita. Sí, Frank. El señor Chávez, al momento que usted estaba tomando lista, ¿tiene algún problema con el micrófono? No sé si es que le puede poner en lista, porque creo que no le contestó y me estaba diciendo que Sí, estaba pero tiene conectado. que escribir, o sea, tiene que escribir aquí en el Ya, chat. sí, sí. Ningún mensaje de él. Que por favor esté más atento a las clases, ¿sí? Por Ya, favor. Ya, gracias. Ya, hasta mañana. Una buena noche, que pasen bien. Igualmente, Inge, muchas gracias. Luego, Inge, gracias.